Bueno, muy buenas noches. Saludo a todos los muchachos, a Helber, Laura y Omar, que están presentes el día de hoy para la clase virtual. Vamos a dar inicio entonces del tema del capítulo 5. Capítulo 5 tiene que ver con las famosas listas de control de acceso o las llamadas también ACL. La idea del objetivo del curso es cómo nosotros podemos usar las listas de control de acceso para mejorar la seguridad de la red en una empresa principal y en una sucursal, cómo configurar una lista de control de acceso estándar o cuándo debe aplicar una lista de control de acceso estándar, cuándo debe aplicar una lista de control de acceso extendido y la lista de control de acceso complejas o también dinámicas, adaptativas. ¿Cómo se hace para implementar, verificar y resolver los problemas en un entorno empresarial de lista de control de acceso? Entonces, muy importante, cuando hablamos de la lista de control de acceso, hay una relación muy estrecha con lo que tiene que ver con el saludo 3 vías que ya habíamos aprendido en el caso del protocolo TCP. El protocolo TCP, para iniciar una conexión, primero envía un SYN TCP con el puerto destino, luego el servidor responde con un acknowledgement del SYN TCP y finalmente un acknowledgement de SYN TCP del solicitante. De esta manera se establece la conexión y se comienzan a enviar los datos dedicados por ese puerto o esa aplicación TCP de la capa de transporte. Una vez que ya se ha recibido toda la información, se envía un proceso de finalización de paquetes, que aquí en este caso es solicitado por parte del servidor. Y luego el cliente hace acuse de recibo de el acknowledgement también rechazando o saliendo de la conexión. Aquí entonces puede ocurrir cómo se hace el proceso de filtrado de paquetes en una ACL con la intención de permitir o bloquear el tráfico. Entonces yo tengo aquí un paquete IP que voy a determinar desde qué red proviene, desde la red A o desde la red B. Si viene de la red A, la pregunta es, ¿se necesita servicios del puerto 80? Si lo solicita desde el punto de vista de la red A, la respuesta va a ser negar. Si necesita un puerto que es distinto al puerto 80, como por ejemplo 23, sí lo permitiría. Si por el contrario el usuario proviene de una red B y necesita el puerto 80, entonces podemos declarar que si necesita servicios exactamente en el puerto 80, se niega el servicio. Es decir, los usuarios de la red A pueden ver el servicio web del servidor IP destino con el puerto 80. Y si es un usuario de la red B, solamente si tiene puerto, si está haciendo una solicitud web por el puerto 80, se le niega y lo demás se permite. Fíjense que en el caso de la red A está limitada solamente a ver puerto 80, mientras que la red B está limitada a ver todos los puertos excepto el 80. La lista de control de acceso me va a permitir precisamente controlar las conexiones de capa de transporte entre usuarios. ¿De acuerdo? Si ustedes están claros de cómo funciona el sistema de saludo por 3 vías, entonces esa es la función. Por ejemplo, aquí vemos una lista de acceso que está ubicada aquí en la interfaz del router 1 que no permite ningún video hacia el switch y sin acceso de switch 1 a switch 2. Es decir, que las personas que están en el switch 2 no son alcanzables por
la PC debido a una restricción de lista de acceso. Aquí vemos otra lista de acceso donde permitimos el correo electrónico, pero denegamos Telnet. Esto es desde una conexión entrante desde internet hacia el router de borde. Aquí tenemos otra lista de acceso también aplicable en el router 3, donde no se permiten actualizaciones, puede ser actualizaciones de seguridad de Microsoft, y no se pueden actualizar o no se puede acceder a FTP ni a puerto 80. Es decir, que la PC3, si quiere ver una página web que está en internet, está prohibido para este caso. Aquí también vemos acceso a recursos humanos y esto como tal es la red de recursos humanos. Solamente la red de recursos humanos puede tener acceso por el router 3. Aquí se ve cómo es el diagrama de flujo de la manera como la lista de control de acceso se aplica. Lo primero es, llegan los paquetes a la interfaz en el grupo de acceso. La primera prueba, o sea, la primera condición, si la cumple, permite o niega. Si no la cumple, busca otra prueba. Si no la cumple, busca otra hasta la última prueba. Si la última prueba no coincide con ningún criterio, se envía a la papelera de descarte y el paquete no es enviado. Implícitamente estaríamos negando todo lo que no esté cubierto con las condiciones que estamos estableciendo en las condiciones de listas de control de acceso. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo es un formato de una lista de acceso. Aquí, por ejemplo, se está declarando una lista de acceso estándar. Las listas de acceso estándar se caracterizan porque solamente tienen información con respecto al origen de los paquetes. Aquí estamos permitiendo, si el dispositivo host origen proviene de la red 192.168.30.0 con barra 24, eso es porque aquí tenemos un wildcard similar al cual usamos en OSPF y en IGRP. La lista de acceso 10 me va a permitir entonces acceso si yo provengo de alguna de esas IP. Si mi dirección IP de origen es 192.168.29, sería filtrado automáticamente o bloqueado de forma implícita. ¿Cuáles son las numeraciones y denominaciones de listas? Existen listas de acceso nombradas y listas de acceso numeradas. Las listas de acceso numeradas van del 1 al 99, del 1300 al 1999. Se les llama lista de control de acceso IP estándar. La IP estándar solamente tiene información de la dirección origen. En una lista de control de acceso extendida, vamos a tener puertos, los números desde el 100 hasta el 199, del 2000 al 2699, y se le llama lista de acceso extendida, puesto que incluye información tanto de la dirección de red origen como dirección de red destino de los respectivos usuarios. Existe otro tipo de listas de acceso que se les coloca un nombre. Al asignarle un nombre debemos cumplir con las reglas que aparecen allí. Los nombres no pueden tener caracteres alfanuméricos. Se sugiere que el nombre se escriba en mayúscula, que los nombres no pueden contener espacios ni signos de interrogación, por eso que se usa mucho el underscore. Y puede agregar o borrar listas. O sea, es fácil para agregar o borrar las entradas en la lista de acceso. El problema que tiene la lista de control de acceso numeradas es la complicación que tiene, la relativa complicación para editar las líneas de código. ¿Dónde debemos ubicar las listas de control de acceso? Por ejemplo, depende de cuál será la condición que nosotros queremos establecer. Si tenemos acá una dirección de red /24 y aquí tenemos una red
10.0.24 en la red 10 y en la red 30. Y se crea una lista estándar que bloquea todo el tráfico que provenga de router 1. Si se fijan, la lista de control de acceso estándar siempre se va a aplicar lo más cerca al destino, porque acuérdense que ellas se basan en una dirección de red origen. Es decir, que la lista de control de acceso 99 se basa en la dirección de red 192.168.10.0 para determinar si va a bloquear acceso a switch 3 y PC3. Esa es la función para la cual se ha creado. El otro tipo de lista de acceso, que es la llamada lista de acceso extendida, la lista de acceso extendida se puede ubicar, como ella contiene información de la dirección origen y de la dirección destino, ellas deben de ser ubicadas lo más cerca al origen, de tal manera que el tráfico se bloquee adecuadamente. Fíjense, aquí a pesar de que estamos aplicando la regla de las redes 10, 192.168.10.0, los paquetes atraviesan la WAN y llegan hasta el router 3. Solo que al llegar al router 3 para dirigirse a la interfaz fast Ethernet son bloqueados por la lista de 99, generando tráfico de paquetes hacia una red donde de repente no es lo necesario, o no es necesario que esos paquetes viajen por la WAN consumiendo ancho de banda, cuando en realidad no van a ser filtrados. Entonces, algo así, cuando tenemos listas de acceso estandarizadas, extendidas, podemos aplicar la lista de control de acceso lo más cerca al origen, como está aplicada aquí en el puerto Fast Ethernet 02, donde la lista es mayor a 100, el número es 102, no permite el tráfico Telnet y FTP salga de la red. Es decir, que si yo tengo el PC1 intentando hacer Telnet o FTP hacia router 2 o router 3, ese tráfico precisamente va a ser bloqueado. Mientras cualquier otro, como por ejemplo HTTP, si PC3 tiene un servidor web, yo pudiera ver el servidor web desde PC1. ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta o las recomendaciones que se deben tener en cuenta cuando creamos una lista de control de acceso? Primero, debemos fundamentar realmente más que fundamentar es también documentarlas. Fundamentarlas según las reglas y políticas de la organización, ya que esto asegura que las pautas de seguridad se cumplirán y no debemos bajo ningún concepto esperar que el usuario aplique las pautas de seguridad. El usuario nunca lo va a esforzar de la manera como la lista de acceso sí lo va a obligar. Preparar una descripción de lo que se desea que la lista de acceso haga evita posibles problemas de acceso generados por una creación de una lista de acceso de forma inadvertida. Podemos usar un editor de texto para agregar y quitar las listas de control de acceso, sobre todo las numeradas, que son las que les informé que son un poco complicadas su edición, mucho más si es de muchas líneas de código. Si tenemos esto grabado en un editor de texto, podemos crear nuestras propias bibliotecas que podemos reutilizar solamente cambiando las direcciones IP para el objetivo de control de acceso. Debemos probar la lista de control de acceso en una red de desarrollo antes de implementarla en una red de producción, ya que si lo aplicamos en una red de producción, pues podemos bloquear tráfico que se requiere que funcione. Aquí nos dice por qué es importante el orden en el cual se introducen las declaraciones de criterio access. Aquí yo tengo una lista de acceso 101 en la cual se permite todo el tráfico IP desde la red 10 hacia la red 30. Es decir, totalmente y absolutamente el acceso es permitido a nivel IP.
Por ejemplo, si alguien intentaría hacer un ejemplo del PIN, el PIN es el protocolo ICMP. Y como vieron ahí, ese paquete, cuando yo digo IP, el ICMP está incluido porque está en la capa de red. Al igual que también TCP. TCP está en la capa de transporte. Y si yo hago un bloqueo o permito a nivel IP, estoy permitiendo en las capas superiores. O sea, si yo permito en la capa de red, se supone que en la capa de transporte se permitiría todos los servicios o todos los puertos disponibles. En esta otra lista de acceso, se crea la lista de acceso para permitir específicamente las dos redes, pero dice que cualquier otro tipo de tráfico IP sería bloqueado desde cualquier red donde provenga con cualquier red destino. Es decir, si proviene por acá una PC que venga de la red 192.168.20.10, sería filtrado automáticamente en toda la topología. Aquí nos explican cómo nosotros podemos crear una lista de control de acceso. La lista de control de acceso, lo primero que tenemos que hacer es, en el encabezado de paquetes, solicitar si vamos a ingresar a la red 192.168.10.1. Si lo queremos, si es así, negar. Si es no, se solicita ingresar a la red 192.168.10.0 con máscara 2000255, es decir, /24. Si es así, permitir. Si no, solicitar ingresar a la red. Si es sí, negar. Si es no, solicitar ingresar a la red 192.000.0/8. Si es sí, permitir. Si es no, que es la negación por defecto. En la lista de control de acceso va el número, que va del 1 al 99, del 1300 al 1999. Tenemos la cláusula deny, que me va a permitir negar tráfico, permit, que me va a permitir tráfico, y remark, que sería para agregar comentarios. En el origen y el destino podemos usar las palabras, por ejemplo, any, que significaría cualquier origen y cualquier destino, o sea, cualquier origen y cualquier wildcard, o puede usar la dirección IP de la red con la máscara en formato wildcard. Eso es precisamente lo que se muestra en la siguiente lámina. También le puedes hacer lock para ver un mensaje de registro informativo en la consola acerca de los paquetes que están siendo filtrados. ¿Cómo usar una wildcard en ACL? Tenemos cálculo de wildcard 1 y cálculo de wildcard 2. Tenemos la dirección IP a procesar es 192.168.10.0. Lo vemos en binario y vemos en wildcard la forma binaria. Nos da una dirección de red, una red resultante 192.168.00. ¿Cómo sabemos cuál es el wildcard? Bueno, sencillamente cuando queremos usar completamente todo el segmento, o sea, /24, agarramos el wildcard 255 y le restamos la máscara de su red por defecto. Nos da exactamente 0000255, que significaría la máscara de wildcard que vamos a estar usando. En el segundo caso aparece los mismos valores 255, 255, 255. Le restamos 255, 255, 255, 140 y nos da el número 15, que representaría el 0.0.0.15, la dirección de wildcard. Aquí vemos dos ejemplos usando las palabras clave any y host. Cuando referimos a host es porque es una IP exclusiva, es decir,
la dirección IP de un computador. Mientras que any representa cualquier red, cualquier origen, cualquier máscara. Entonces tenemos lista de acceso 1, le damos permit, máscara 00000, 255, 255, 255, 255. Y luego le decimos access list 1 permit any. ¿Qué estaría en este caso permitiéndose? Para la dirección de red de internet con todas las máscaras se está permitiendo la salida. Y finalmente estamos reafirmando esa salida con el permit any. En la segunda tenemos una lista de acceso 1 donde se le da permiso a la dirección IP y el wildcard 0000. Aquí por supuesto es, mejor dicho, lo que ustedes ven arriba es las dos formas como se puede crear la misma lista de acceso. Por ejemplo, permit 000, 255, 255, 255, 255, eso es permit any. O sea, el any sustituye toda esta sección. Y aquí el host también sustituye tener que colocar las máscaras de o el wildcard en 00000. Ahora, ¿cómo debemos aplicar una lista de control de acceso estándar? Pedimos access list 1 permit 192.168.10.0.000.255. Con este comando simplemente nos vamos a modo configuración global y escribimos access list 1. Luego ingresamos un comando no access list y queremos eliminar la lista de acceso. Luego debemos darle una opción, ahí se recuerden de la opción remark, se puede agregar con la intención de documentar y aclarar la función que tiene la lista de acceso. Nos ubicamos en la interfaz donde queremos aplicar esa lista, interfaz fast internet 00, corresponde al router 1, y luego utilizamos el comando IP Access Group para activar la lista de acceso. O sea, la lista de acceso aquí simplemente la creamos, decimos en qué interfaz y luego indicamos o activamos la lista de acceso. ¿Cómo hace el llamamiento a la lista de acceso? A través del código del número del ID de la lista de acceso. O sea, aquí es 1, aquí IP Access Group 1 y se le está dando el sentido out de la interfaz. Dice, para eliminar una lista de acceso de una ACL IP en una interfaz, se debe ingresar el comando no IP Access Group en la interfaz. Este ejemplo activa la lista de control de acceso estándar IPv4 en la interfaz como filtro de salida. ¿Y qué efecto tiene? Bueno, yo estoy acá en el router 1 y si viene un paquete desde la red 192.168.10.10, en este caso la PC1, la lista de acceso está permitiendo el acceso y por lo tanto la salida de router 1 hacia el router 1, pero la interfaz Fast Internet 01 o hacia la serial. ¿Qué sucedería si el tráfico proviene de una red distinta? Sería bloqueado. Aquí vemos otro ejemplo de cómo se usan las listas numeradas, cómo se pueden editar. Podemos ejecutar el comando show running include access list para ver directamente en el show running cuáles son las listas de acceso que se están aplicando. Paso 2. Vamos a la lista de acceso. En este caso aquí hay un access list 20 permit 192.168.10.11 y luego le decimos access list 20 deny
desde la 192.168.10.000/24. Es decir, aquí solamente se está permitiendo que la dirección IP 192.168.10.11 sea la única que tiene acceso. Lo demás tendría el acceso negado. Y aquí aparece la forma como debemos editar la lista. Primero borramos la lista de acceso 20 y luego agregamos las dos líneas. Supóngase que ustedes crearon una sola, pero quieren agregar otra línea de código, bueno, tienen que borrarla y agregarla. Por eso que es ideal tener la librería o un archivo TXT donde está la lista de accesos. ¿Cómo podemos crear una lista de acceso basado en un nombre? Bueno, le escribimos el comando IP Access List estándar o standard, ya que si ustedes le colocan estándar ya saben que van a utilizar solamente el origen. Si le colocan standard le colocarían origen y destino. Se le coloca el nombre, me queda en modo configuración en este caso porque es una estándar. Permit, deny, remark, origen y destino. Y lock si queremos ver por consola los accesos o cuando aplica esas reglas. IP Access Group, el nombre y el sentido que va a tener la interfaz. Si va a ser el sentido de entrada o sentido salida. ¿Cómo podemos supervisar y verificar una lista de acceso? Show Access List con el número de lista de acceso y el nombre. Show Access List y aquí podemos ver las direcciones de listas de acceso para el grupo ventas y para el grupo ENG. Si ustedes observan, en el primer caso son estándar, se niega al host 10.1.1.0 y mientras tanto se permite desde la 10.3.3.3.1, 10.4.4.1 y 10.5.5.1. Luego vemos una lista de acceso extendida donde se permite desde el host 192.168.10.2 siempre y cuando el protocolo destino sea Telnet. Esta información aquí que aparece entre paréntesis 25 matches me indicaría la cantidad de paquetes que han cumplido con esas condiciones. Permitir TCP host desde la dirección de red que sea igual a FTP y permitir TCP host desde la red pero que sea FTP data. De esta manera solamente estos tres puertos son los que están permisados. Cualquier otro puerto estaría bloqueado. ¿Cómo hacemos para editar una lista basada en nombre, una ACL basada en nombre? Show Access List, configure el terminal IP Access List estándar, el nombre de la lista. Por eso es importante colocarle el nombre en mayúscula para identificar el nombre de la lista de accesos. Y se agrega una línea intermedia. Por ejemplo, aquí están colocando 15, que correspondería a una línea de código entre el 10 y el 20. De esa manera se edita. Y luego hacemos show access list y ahí vemos 10, 15. ¿Okay? Si nosotros sencillamente agregamos la lista de acceso, la condición se agregaría al final. Pero recuérdense que aquí lo que importa es el orden. Es muy importante saber qué orden tiene la secuencia de lista de acceso para que se aplique de la manera más apropiada posible. Como una ACL extendida proporciona más filtrado que una lista estándar, porque ella revisa los paquetes entrantes, verifica si hay una interfaz de acceso una lista de acceso en esa interfaz. Si no, continúa. Si es así, ir a la siguiente sentencia o determinar si la dirección origen coincide con la lista, con la entrada en la ACL. Si no coincide, sigue su camino.
Si sí coincide, verifica entonces el puerto y determina si la dirección IP coincide con la que indica la lista de acceso. Aquí aparecen los comandos para las listas de control de acceso extendidas. Los comandos son permit, denied, remark, etc. Otro tema explica aquí cómo aplicar una lista de acceso a una interfaz. Se aplica de la misma forma, solo que aquí yo tengo dos listas de acceso, una llamada 103 y la otra llamada 104, que en un caso una se aplica en salida del router y la otra se aplica en entrada, en la interfaz serial. Hay dos listas de acceso, una que me permite navegar el internet, todo lo que es 80 y 443, se acuerda que es el puerto de SSL o HTTPS. Y otra lista de navegado que permite HTTP y Security HTTP. En la primera lista de acceso se hace permit desde la red 192.168.10/24 a cualquier destino, siempre y cuando el puerto destino sea 80 o si el puerto destino es 443. De esta manera se está permitiendo solamente la navegación, pero cualquier otro servicio estaría bloqueado. A diferencia de la lista de acceso que aparece abajo, permit TCP any, la dirección establish. Algunas veces podemos usar la condición establish. La condición establish me va a permitir que esa lista de acceso se aplique sobre las conexiones que ya están activas en la interfaz. Si ustedes aplican la lista de acceso y luego ya tenían un usuario que estaba conectado a HTTP, la lista de acceso no tiene sentido o no se aplica. No se aplica porque tiene el servicio está established y hasta que no cierre y vuelva a establecer conexión no se va a aplicar la nueva condición de lista de acceso. Existen listas de accesos complejas que dentro de ellas están las que son básicas, basadas en dinámica, en reflexivas y basadas en tiempo. La dinámica, los usuarios pueden atravesar el router, son bloqueados hasta que utilizan internet para conectarse al router y son autenticados. Otras reflexivas, permite que el tráfico saliente y limitar el tráfico entrante como respuesta de una sesión que se origina dentro del router. Una ACL basada en tiempo permite el control de acceso según hora y día de la semana. PC1 usa Telnet para conectarse router 3 y autenticar. Dentro de un espacio de tiempo, la PC1 puede usar FTP, HTTP para conectarse a R3. Si y solo si al principio se autenticó vía Telnet en la PC1. Aquí está username, student, password 0 Cisco. Se crea la lista de acceso. Se aplica la interfaz y finalmente solicitamos enable access host timeout 5. ¿Cómo usar una ACL reflexiva? Las ACL reflexivas pueden aplicarse, por ejemplo, para controlar los límites de la red. IP Access List Extended Outbound Filters con permit TCP desde la red 192.168.0.0 hacia any reflect TCP traffic y permit ICMP 192.168.0.0.0 255.255 igual a reflect ICMP traffic. Luego se aplica la lista de acceso, se crea lo que llaman IP Access List Standard Inbound Filters
evaluar TCP Traffic y evaluar ICMP Traffic, donde TCP Traffic y ICMP Traffic son variables de entorno del iOS. El paso 3, interfaz faja Ethernet serial 010, donde el grupo de acceso es inbound filters en sentido de entrada y in access group out filters en salida. ¿En qué interfaz se va a aplicar? Podemos crear el rango de tiempo every other day. Every other day es periodic Monday, Wednesday, Friday, de 8 a 5 de la tarde. En otras palabras, los lunes, miércoles y viernes se aplica desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Si aplicamos access list permit TCP desde la red origen, siempre y cuando sea telnet, durante el tiempo de rango every other day. Interfaz serial, la que nos interesa aplicar, IPS Group 101 en out. Muchas veces se incurre en el error de escoger entre in y out cuál es la más apropiada de acuerdo a las condiciones específicas que queramos controlar. Tenemos el comando show access list 110, donde podemos ver que es una lista de acceso extendida y deniega TCP a toda 192.168.10 con barra 24 a any, permite TCP 192.168.10 EQ igual telnet y permite IP any. Si se dan cuenta, ya la primera instrucción está bloqueando toda la conectividad de toda la red. Entonces el deny debe ser colocado generalmente o preferiblemente al final de la lista de acceso. Debemos crear, ubicar y verificar la lista de control de acceso extendida y verificar su ubicación. Esto lo hacemos con el comando show access list, en este caso 120, y aquí aparece el listado de las instrucciones. Aquí también hay un error porque se está bloqueando a telnet, se está bloqueando a SMTP, que es el de correo puerto 25, y se está permitiendo TCP any a any. Entonces el error que ocurre en esta lista de acceso es que desde la red 192.168.10.0/24 no pudiesen usar el protocolo telnet TFTP, para conectarse a la 192.168.30 porque está explícitamente bloqueado. O sea, porque al final, si alguien proviene de la red 10, él se concentra en que si esta condición se cumple, se bloquea automáticamente. El TFTP es un puerto UDP, entonces habría que darle permit UDP any para que TFTP pueda funcionar como protocolo. Entonces la lista de acceso es una serie de declaraciones para permitir, permit o negar, deny, contenido que se utiliza para filtrar el tráfico. La lista ACL se identifica los números del 1 al 99, del 1300 al 1999. Se filtra según el tráfico, según la dirección IP origen. Y deberían ser aplicadas en el destino, o sea, en la red destino. La lista de control de acceso extendida se identifica por los números del 100 al 199, del 2000 al 2699 y se filtra el tráfico de acuerdo a la dirección IP origen y dirección IP destino, protocolo y número de puerto. Muy importante, deberían de ser
ubicada lo más cerca posible al origen. Las listas basadas con nombres se usan en iOS a partir de 11.2. Puede usar tanto una estándar como una ACL extendida. El ACL también usa wildcards. Se describen como lo opuesto a la máscara de su red. ¿Cómo se implementan? Debe crear la lista de acceso, debe ubicar una interfaz donde la va a aplicar y deben de ubicarse lo más cerca al destino. Las ACL se ubican lo más cerca posible al origen, pero ese es en el caso de las extendidas. En el estándar, lo más cerca posible al destino. También podemos verificar con estos comandos si hay algún problema en la lista de acceso o algo con las secuencias del algoritmo. Show access list, show interface y show running. La ACL compleja se clasifica en dinámica, reflexiva y basada en el tiempo. Bien, alguien por ahí está haciendo una pregunta. Herbert pregunta, out sería para paquetes de salida, in para paquetes de entrada. Es correcto. Siempre nosotros debemos ubicarnos en el router. O sea, si yo soy el router, los in, depende de cuál tráfico sea, ¿no? In sería el tráfico del host B tratando de entrar al router para acceder a la red A o el WAN. Ese sería el sentido in. Y el sentido out, pero ese es el sentido out, porque está saliendo del router. El sentido in es porque está entrando, es decir, que viene desde otra red y va a entrar hacia mi interfaz. Fíjense que deberíamos estar viéndolo de esta manera. El sentido int es porque debe ser una lista, deberíamos suponer que es una lista o una ACL de tipo estándar. ¿Por qué? Porque la lista de acceso estándar siempre se aplican en lo más cerca posible al origen. ¿Por qué se aplican de lo más posible al origen? Porque el tráfico que yo quiero o pretendo controlar es el tráfico que proviene de redes remotas a la interfaz. Y por lo tanto, el sentido de los paquetes va a ser de entrada. Si quiero que sea de salida, es decir, desde aquí hacia el servidor, debo usar una lista de control de acceso out, que envíe el tráfico directamente hacia el web server. Para aplicar la lista de control de acceso basada en tiempo sería necesario que el router esté sincronizado con un servidor NTP. Debería ser, aunque no es limitativo. Lo interesante es que todos los routers manejen la misma hora y tiempo para efectos de los cálculos de las horas que va a estar activa la lista de acceso como consecuencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bien, entonces nos vemos en la próxima clase. El grupo 55 es mañana y el grupo 56 nos vemos el día sábado, ¿ok? Así que espero que hayan entendido esta clase y la puedan utilizar para su estudio de los capítulos correspondientes. Sí, bueno, mañana en clase deberíamos de hacer algunas prácticas de listas de control de acceso muy básicas para confirmarlas y verificarlas a nivel de packet tracer, ¿ok? Y porque me interesa tomar un poco de tiempo de laboratorio
posteriormente para trabajar con los routers, para recuperación de claves, para recuperar iOS. Eso sí es algo que pudiésemos hacer a partir de la semana que viene. Pero el día de mañana vamos a tratar de aprovecharlo con esos capítulos. Los exámenes están activos desde el 1 hasta el 5, ¿ok? Los exámenes están activos, entonces allí pueden ustedes presentar en el momento que quieran. Creo que se activaron hasta finales de mes, hasta el 29 de octubre. Entonces, si no hay más ninguna otra duda, nos vemos. Aparece inactivo el 4 y 5. Déjame ver, yo ahorita lo reviso. Entonces, voy a revisar también la carpeta de Dropbox. No sé si alguno de ustedes ha tenido problemas para acceder a las clases virtuales. Déjame detener la parte de la clase virtual que se está grabando.